sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, tú deja de comer azúcar, tú deja de procrastinar, tú deja de hablar mal de los demás. O sea, tú siempre tienes que ser la mejor versión de ti mismo. Y una de las creencias que más daño hacen y que más me encuentro y que a mí mismo me pasa es la creencia de que tu futuro va a ser igual que tu pasado. Si tú realmente hasta este momento no has tenido éxito en no sé qué, pues asumes que la vida va a ser lineal y no tendrás éxito en el futuro. Y realmente eso nos limita en un billón de cosas, ¿no? La cábala al final te está diciendo que hay un 99% de las cosas que pasan que no somos capaces de verlas. Son como un velo. La cábala habla de como un velo, que no deja de ser todo cuántico, y un 1% de realidad. Hoy en día la ciencia nos dice que del 100% de las cosas que vemos, solo un 5% son las que realmente percibimos, que es más o menos la cábala de lo que estamos hablando. Y la mayoría de las religiones, o todas, al final lo que te dan es como una guía. Te dan un guía burros de, oye, cómo alcanzar el bien y alejarte del mal. Y entonces te dan una serie de preceptos. Y esos preceptos, pues, acaban muchas veces en hábitos y en rutinas. Muy buenas, bienvenidos un día más a otro capítulo del podcast de Diario de Estoicos. Tras el parón navideño, la verdad es que ha pasado ya bastante, don Alberto, aunque hemos hablado mucho y trabajado mucho, y ahora hablaremos, te he echado de menos, compañero, en estos podcasts. ¿Cómo estás? Muy buenos días, el gran Carlos Oliveira elige vivir. Pues la verdad que tenía ganas ya de charlar contigo un rato, tío. Han pasado muchas cosas, hemos adelantado muchos proyectos. Y ahí vamos dirigiéndonos por nuestro tercer libro en conjunto. Cuéntanos más. ¡Jo, macho, una maravilla! Pues la verdad es que esto, como bien explicamos en el libro, surge, pues al final, tú y yo nos pasamos el día hablando de reflexiones estoicas. Tú tienes los haikus y tus historias y tus cuadernos de pensar, yo tengo los míos. Yo llevo acumulando frases célebres desde hace mucho tiempo. En la plataforma de Diario de Estoicos yo pongo siempre la frase del día. Y entonces se nos ha ocurrido que hombre, nos llamamos Diario de Estoicos, pues qué menos que tener un diario de estoicos, donde cada día vamos a tener una cita con una reflexión. Son cosas tanto que a Alberto y a mí nos han resonado, y además lo bueno es que yo hago los días impares y tú los pares, por lo tanto está ya el libro calentito, ya para editarse, ¿no? Cuéntanos más cosas del libro. Sí, pues surgió así, es lo que tú dices, ¿no? Oye, ¿cómo puede ser que tengamos la página Diario de Estoicos, estemos con todo esto y siempre con estas reflexiones y no hagamos un libro? Y empezamos a pensar, venga, va, pues vamos a ver. Y nos ha sido relativamente fácil porque el trabajo ya estaba hecho. Tanto tú, Carlos, ya tenías o sea, eres una persona que está siempre con tu cuaderno de pensar, que es muy auténtico, y yo con estos cuadernillos que empezábamos a filosofar aquí en los podcasts. Entonces lo que hemos hecho ha sido algo muy auténtico, porque es un libro. Bueno, lo primero decir que este libro es inmortal. Este libro es atemporal e inmortal y debería estar en todos los colegios y universidades del mundo. Entonces, este libro va a ser muy sencillo porque tú lo vas a abrir y lo vas a poder leer desde cualquier página. El universo te va a traer ese mensaje que necesitas en ese día, ¿no, Carlos? Sí, totalmente. O sea, no es un libro. De hecho, yo no recomiendo que se lea. Venga, hoy me voy a leer 10 días. No, quieto loco. Es un libro que tú coges y dices, a ver, ¿hoy qué día es? Pues dices, hoy es 10 de enero. Pues cógete la página que pone 10 de enero. Entonces te lees esa reflexión y piensas sobre esa reflexión. Es decir, sobre esa cita, la reflexión que hay ahí. Muchas veces hay preguntas para que te hagas y quédate ahí rumiando ese concepto, ¿no? Esa es un poco la idea. Y al día siguiente, pues otro. El día siguiente, pues otro. Y es un poco enfocado que te haga mejor persona, ni más ni menos, lo de siempre, ¿no? Si todos tuviéramos un tiempito de meditación, de reflexión, de oración, llámalo como quieras, te hace crecer. Y ese es un poco el objetivo de esto, echar a rodar la bola cada día en que pienses. Habrá citas y momentos, además es que a lo mejor tú ves una frase un día, el 10 de enero, y te resuena muchísimo, y a lo mejor otro 10 de enero de otro año la lees y te resuena menos. O sea,
porque depende mucho también de cómo estés tú. Entonces habrá algunas que te toquen mucho, habrá otras que te toquen menos. Bueno, pero eso es un poco la idea, ¿no? Y al principio de cada mes, ¿qué tenemos además? Cuéntame. Al principio de cada mes tenemos, como portada de cada mes, tenemos a diferentes estoicos que han estado a lo largo de la vida, pues los más influyentes, con una foto de ellos, que es muy auténtica, y sobre todo también no solo la foto de ellos, sino que salen las características, ¿no? Como si fuera como cuando dices Batman, ¿qué tiene Batman? Tiene estos superpoderes. Y está Superman, pues igual, pero en los estoicos. Y luego mola también porque a mí me ha gustado mucho escribirlo porque en mi caso, tanto hay alguna que otra frase, como por ejemplo de Churchill o alguna persona de estas que han sido interesantes en la vida, pero sobre todo en mi caso ha sido como esa parte de insights que me han venido de escuchar podcasts, de leer libros, de repente un día me levanto y me viene, ¿no? Eso que te cae del cielo y te viene una frase y la apuntas. Y yo las apuntaba en ese diario, que es el que aconsejamos Carlos y yo, de tener esa reflexión, pero nunca las había reflexionado profundamente. Entonces, cuando lo he ido escribiendo, las he reflexionado profundamente, además desde el estoicismo. Entonces me ha tocado buscar a diferentes estoicos en cómo ellos reflexionarían sobre esta frase. Y al final, lo que hemos puesto es para que tú reflexiones sobre la frase, y es muy profundo. O sea, como dice Carlos, una hoja te puede llevar te puede cambiar el día, vamos. Uh-huh. De hecho, eso es un poco el objetivo, ¿no? Que te ayude a reflexionar y que te ayude a cambiar el día, a cambiar la perspectiva con que estás viendo las cosas. Bueno, una aclaración, que Alberto ha dicho que tenemos una foto de cada estoico, bueno, una foto de la estatua. Eso es. Por aquel entonces, de momento, los iPhones no tenían cámara y no podíamos tener fotos. Que, oye, me veo ahí los dientes súper blancos, no sé por qué, parece que me los he blanqueado o algo. Mira cómo sonríe. Eso será la luz. Sí, es la luz o algo, es una cosa súper chula. Que, aparte, tú lo has introducido. Hay frases que son reflexiones tuyas que te venían. En mi caso, todas son frases de célebres, de gente, pero no son ni mucho menos todas de estoicos, para nada. De hecho, yo te diría que la mayoría no son de estoicos. Hay desde gente contemporánea, desde Steve Jobs, Churchill, Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, Edison, o sea, hay de todo. Son frases que me han ido resonando a lo largo de mi vida, pero sí es verdad que es una primera reflexión, luego suelo hacer un apunte más desde el punto de vista estoico, luego viene una serie de preguntas siempre para reflexionar y un poco al final viene como un recuerda, es decir, en la esencia, el concepto que debe recordar, o lo que a mí, porque al final esa es otra, esa es mi interpretación también cuando lo he escrito, porque igual veo esa frase dentro de 6 meses y tiene matices. Esto es como jugar un partido de fútbol, cada partido es diferente. Entonces, cada momento es diferente, ¿no? Entonces, ese libro, pues no sé cuándo saldrá a la luz, pero no nos queda mucho. La portada, de hecho, se ha elegido... Alberto se ha currado las portadas, que ya sabéis que es un gurú. Tenía un montón de portadas, pero en la comunidad de Diario Estoico les dimos a votar y a elegir, ¿no? Sí, al final teníamos el cuero piel, ¿no? Luego teníamos, bueno, decirle a tu mujer que lo siento mucho porque ha salido el azul, pero que le podemos hacer otro color solo para ella, se lo prometo, ¿eh? Sí, hemos elegido el azul lapislázuli, que no sé si lo sabrás, pero ese color es el color de mi aura, te lo juro. Ese color... Ahora cuadra todo. Es el color de mi aura. Fui a un chamán que es un fuera de serie y me dijo, tu aura es esta, tienes que cogerte la piedra lapislázuli. Sí. Y luego la portada tiene 2 torres que representan a Carlos y a mí en la portada, 2 torres que son como las torres que afianzan todo. Y es muy bonita porque tiene ese azul y ese azul mediterráneo. Y se llama, al final hemos puesto Diario de Estoicos. Hay uno que es de Ryan Holiday, un gran estoico, que se llama Diario para Estoicos. No confundir, no se lo compréis a él, comprar el nuestro, claro. Claro. Una cosa es para y otra es de. ¿Qué quiere decir? Que es de 2 estoicos para estoicos. Sí, y son esas 365 reflexiones. Y yo te hago una pregunta a ti, Carlos. Yo le diría a la gente que es para tenerlo... Es un libro para tenerlo en el baño y cada vez que vayas al trono
Pues en vez de perder el tiempo con el teléfono, oye, inviertas tu tiempo, sí. Pero es para gente no estreñida, entonces, ¿no? Porque tiene que ir a diario sin problema. Lógico. O gente que cuando esté ahí en su trono, en su tigre, como lo quieras llamar, que va soltando algo y va captando algo. Este approach. Yo era más de poder decir, es para tenerlo en la mesita de noche. Es mucho más, queda mucho más elegante el que tú estés allí y te lo leas según te levantes. Yo creo que es un buen momento. O que te lo pongas al lado, ahora en serio, al lado de la taza del café. ¿Sabes? Si tú te levantas por la mañana, te pones tu café y te lees esa frase, de verdad vas a tardar en leer la reflexión 1 minuto, 2 minutos, es una página. Es una página. Y de verdad que creo que es una manera de comenzar el día que merece la pena y que te cambie un poco la perspectiva. Además tenemos también una introducción donde hablamos un poco cómo nos conocimos cada uno. O sea, en paralelo, Alberto ha escrito su introducción y yo la mía de quién es Alberto para mí, y Alberto ha escrito un poco quién soy yo para él, ¿no? Y es muy bonito. Los dos yo creo que nos emocionamos cuando leímos hablar del otro. Fue la verdad es que bonito. Así que otro proyecto más, que probablemente lo acabaremos traduciendo al inglés de momento. Esto acabará en japonés, chino, de todo, vamos. Por supuesto, y hay conferencias por el mundo, toda la película. Y me ha gustado esto del café, no lo había pensado, pero tiene todo el sentido. Yo, de hecho, recomiendo el libro, pues tenerlo por casa, que no sea un libro de guardarse, es un libro de que esté presente. Y lo puede leer toda la familia, porque tú lees el día, no es un libro para leer 4 o 5 páginas, es un libro que es el día, que es perfecto. Y recomendaría incluso tener un diario en blanco donde que apuntes el día y la reflexión que has bajado a tierra de esa lectura. ¿Qué dice para ti esto? Exactamente. Es decir, bueno, esta gente me cuenta esto, pero para mí en concreto quiere decir esto. Y como hay preguntas y tal, pues ahí puedes elaborarlo. Sí, hacerte tu propio cuaderno paralelo, ¿no? De hecho, Carlos hace los impares, los días impares, yo los pares, y yo he leído algunas de él, pero espérate también que haya reflexiones que él haya hecho y que yo haya hecho de la misma persona, pero con distinto matiz. Es normal, porque cada uno tenemos, como decía Carlos, un punto de vista, y tú cuando lo leas vas a tener otro punto de vista, y esa es la magia, ¿no? Sí, eso es un poco, o sea, decíamos, oye, igual hemos repetido alguna y tal, da igual, porque es como tu perspectiva y mi perspectiva, ¿no? Y hemos decidido dejarlo así. Mira qué maravilla tengo aquí. ¡Oh! Auténtico. Bueno, yo tengo los dos. Tengo el de tapa dura y el de tapa blanda. ¿Cuántos sellos tienes? En este, yo no sé por qué, don Alberto, en este tengo 1. Claro, porque es tapa blanda. Ah, entonces está bien. Vale. Claro, tapa dura tiene el ojo. Ah, vale. Yo en tapa dura tengo el otro, igual que ese, lo tengo ahí. Claro, tiene el ojo. El ojo vale mucho. Vale, pero entonces, yo soy el 1, acuérdate. Muy bien, así me gusta. Fenomenal. Y luego tengo este otro que es la versión primera, cuando no tenía... Hostia, es verdad, tío, ese es el primero, ese es un old school puro y duro. No, es un incunable. Como tengo también Elige Vivir, ya vamos por la segunda edición, pero este es una primera edición, porque pone aquí segunda edición en el otro. Y tengo aquí ya este que ya lo hemos vuelto a maquetar porque me ha quedado un poco regular. Cómo vivir 100 años y disfrutarlo. Oye, ya empezamos a tener una... Y ya el siguiente, o sea, qué barbaridad, macho. Somos escritores, tú y yo. Sin darnos cuenta, ¿quién me lo iba a decir a mí? ¿Qué escritor? Bueno, el tercer libro también tendrá 2 sellos. 2 sellos que tiene la abeja y tiene el Memento Mori, en redondito, un cuño. Pero ya contaremos más. Alberto es el rey de esas movidas, como le gusta. Bueno, entonces, hoy, ¿de qué hablamos? Habíamos dicho de hablar de religiones. Sí, estábamos en religiones, ¿no? Que tú eres, o sea, yo creo que eres una persona que se ha criado en un tipo de religión y que me gusta mucho tu punto de vista y a mí me encantan todas, pues estaría guay hablar algo de religión. Hablamos de religiones, pero desde un punto de vista, bueno, cada uno desde su punto de vista, ¿no? Y yo, por echar la pelota a rodar, ¿no? O sea, yo cuando me he puesto a pensar ahora, esto ha sido hace 3 minutos, cuando hemos dicho, oye, pues teníamos 2 temas, ¿de cuál hablamos? ¿De este o del otro? Y hemos decidido este, ¿no? Entonces yo me he puesto y he dicho, mira, rápidamente he mirado lo que es la definición de religión, ¿vale? Porque siempre me gusta empezar por la definición de las cosas porque me ayuda a desgranarlas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de religión dice, conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad,
de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Vale, entonces, yo realmente leo esta definición y hay muchas cosas que me gustan, pero hay muchas más probablemente que no me gustan, ¿vale? De lo que pone ahí, ¿no? Entonces, la palabra religión yo creo que hay que darle muchas vueltas, ¿no? Por ejemplo, conjunto de creencias. A mí las creencias me gustan, ¿vale? Siempre y cuando no sean limitantes. O sea, es decir, si son creencias que te elevan, a mí me parece algo muy positivo. Cuando hablamos ya de dogmas, ahí empieza ya a chirriar, ¿no? Porque un dogma, luego mirándolo, es una proposición que se considera como verdad indiscutible de una ciencia doctrina. Entonces, a mí las cosas indiscutibles, a priori, como que no me hacen mucha gracia, ¿vale? Los absolutos, ¿no, Carlos? Y aparte, no, esto es así porque es así. No, mire usted, porque es así, a mí como que no. Entonces, toda esa parte no me gusta mucho. Toda la parte de veneración y temor ya me pone de los nervios. O sea, yo creo que tener temor me parece que no se trata de eso. Y sí que, hombre, lo de las normas morales y conducta y tal, esa parte sí me gusta. Estamos de acuerdo. Con estoicismo también, ¿no? Es decir, oye, sé tu mejor versión, cuídate, tal. Práctica de rituales, para mí, más que rituales, pues son rutinas. Hay un montón de rutinas que tienen mucho sentido, ¿no? Principalmente por la oración. Bueno, la oración, la reflexión, la meditación, a mí me vale. O sea, de nuevo, no nos anclemos en lo que es la palabra, como que la palabra oración es algo... Bueno, llámalo desde un punto de vista alto, ¿no? Y el sacrificio para darle culto. Vale, volvemos a... Depende de lo que creas, ese sacrificio... Sacrificios de esas palabras que a mí me generan un cierto movimiento no positivo, pero probablemente es mi interpretación de la palabra. Igual tampoco tiene tanto sacrificio, en el fondo es esfuerzo, y esfuerzo sí que estoy. Si yo la sustituyo por esfuerzo, me parece razonable, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves tú? Me encanta, o sea, no habíamos hablado de esto nunca tú y yo, pero estamos alineados totalmente. Y hablamos muchas veces que el aprendizaje está en aprender del otro. O sea, yo estoy abierto a aprender y a ver cosas nuevas. Me gustaría desgranar todo paso por paso, porque me ha parecido muy interesante lo que has dicho. Empezando por sacrificio. En las religiones el sacrificio luego te lo llevas a las parejas, por ejemplo. Es que yo me he sacrificado por ti. Es que me lo voy a inventar. Es que dejé mi trabajo por sacrificarme por mis hijos. Es que entonces el sacrificio, yo tampoco estoy a favor de esto. Y al final muchas religiones han utilizado el sacrificio para tener ese control sobre la población. Oye, nadie te obliga a sacrificarte. Otra cosa es esfuerzo. Y el esfuerzo, la palabra esfuerzo, de hecho el otro día en la masterclass en la comunidad lo hablaba. Yo les decía, para tener disciplina tienes que tener esfuerzo. Y la palabra esfuerzo no es negativa. La palabra esfuerzo la tienes que ver como un condicionante que tiene que ver con tu capacidad de desarrollo, tu capacidad de levantarte. Tener un esfuerzo es bueno. Entonces, en esta parte de la religión estoy de acuerdo contigo. Para mí, esfuerzo aquí lo tenemos que relacionar con crecimiento. Es decir, tú no vas a crecer estando tirado en el sofá, ¿no? Entonces, tienes que crecer. Si cada vez que te veas, si la palabra, volvemos a lo del tema semántico, si la palabra te tiene connotaciones negativas, cámbiala por otra, ¿vale? Entonces, oye, voy a esforzarme, no, voy a crecer. Ah, vale, entonces voy a crecer y entonces me levanto, y entonces lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estoy en un proceso de crecimiento, ¿no? Y efectivamente, y yo creo que es algo interno, Y el sacrificio muchas veces en las religiones ha habido un momento que se ha externalizado. ¿A qué me refiero con esto? Que es, no, bueno, sacrifiquemos a una vaca. Oye, la pobre vaca, ¿qué tiene que ver con tu movida? O incluso los mayas y todos estos sacrificaban a personas, ¿vale? Entonces, pero se sacrificaban a otros, no a ellos. Entonces, esa parte yo creo que es una de las cosas que ha pasado mucho con las religiones, que es, se acaba pervirtiendo el concepto, ¿no? El concepto es, oye, un tema de sacrificio y crecimiento personal, no el, vamos a sacrificar a no sé cuántos por mi bien. No, eso es una perversión de la religión, ¿no? Entonces, a mí me parece muy, muy interesante el, oye, démosle ese punto de crecimiento, ese punto de interno, y dejemos de hablar de sacrificio
en el sentido de algo externo y sobre todo algo muchas veces material. O sea, voy a sacrificar cosas, ¿no? Oye, voy a dar no sé qué. No, yo creo que no va por ahí los tiros, ¿vale? Que lo puedes hacer a más, ¿no? Pero bueno, más cosas que quiero que comentes. A ver, creencias. Yo decía que a mí las creencias en sí mismas ni me parecen bien ni mal. Si son limitantes, pues me parecen mal, lógicamente, porque te bloquean. Pero hay muchas creencias, por ejemplo, creer que el ser humano es bueno me parece que es algo positivo. Creer que puedes conseguir muchas más cosas de los límites que tú crees que tienes me parece positivo. Creer que no voy a conseguir algo me parece negativo. Creer que yo nunca podré cambiar mi cuerpo me parece negativo. Es decir, dependiendo, y yo creo que uno de los ejercicios típicos que se suele hacer en coaching y en mentoría es, oye, analicemos tus creencias, ¿no? Listemos tus creencias, ¿no? Hay mucha gente que, por ejemplo, yo me encuentro muchos temas de creencias con el tema laboral. Sabes que yo trabajo mucho con gente que quiere cambiar su situación laboral o económica o cosas de este estilo, y entonces tiene unas creencias, y la más, por ejemplo, la creencia sobre el dinero. Mucha gente es súper limitante. La creencia de que no voy a encontrar un trabajo mejor. La creencia de que no, es que tengo determinada edad y entonces ya no voy a poder hacer no sé qué trabajo y ya nadie me va a contratar. Esa es tipiquísima. No, es que, oye, tengo 50 años, nadie me va a conseguir. Yo tengo 51, estoy en el mejor momento de mi vida de lejos, profesionalmente incluso. O sea, en el sentido de que, pero si es una ventaja tener 51 años. Sé mucho más que sabía con 25. ¿Vale? Por lo tanto, es un tema también de cómo esa creencia la percibes tú, ¿no? Sí, me gusta mucho lo que dices. Yo veo las creencias como hechizos. Te han echado un hechizo y tú estás con el hechizo, con esa creencia, ¿no? La creencia de que soy así, de que no puedo, de que no soy suficiente. Yo me encuentro, en las mentorías me encuentro en muchos casos con es que yo soy así. O es que las personas opinan esto de mí. Entonces, cuando ya opinan esto de mí, ya te has echado el hechizo. Y para deshechizarte, vas a tener que cambiar las creencias. En las creencias nos apoyamos y en las creencias vivimos. Es una base. Y también con la religión, o sea, que te doy la razón con todo lo que dices de las creencias, me parece muy interesante. Y sigo con la religión con este aspecto, ¿no? Para que reflexionemos. Si pensáramos en todas las personas que son los dioses, entre comillas, de las religiones, y bajaran a tierra en su profunda, ¿cómo te diría?, arraigo a la religión, ¿tú qué crees? ¿Que si se juntaran serían amigos o enemigos? Sí, basta. Serían todos muy colegas, tío. Sí, yo creo que se llevarían muy bien, porque en el fondo yo creo que hay un punto de... Ellos lo que han conseguido es conectar con algo, ¿vale? Y esa conexión con algo... A ver, lo hemos hablado también en algún otro podcast, ¿no? Yo creo que ya se ha demostrado que el mundo es más cuántico que físico tradicional. O sea, lo que nosotros vemos es una parte muy pequeña de lo que hay. Entonces, gente que por la razón que sea, llámales que están iluminados, llámales que han meditado más que el resto, llámale como quieras, pero tienen ese atractivo de que tienen un nivel de conexión con algo que además tienen bases muy comunes. Muy comunes. Por lo tanto, como tú dices, serían muy, muy colegas. Una cosa que se me olvidó antes cuando hablamos del tema de las creencias, y una de las creencias que más daño hacen y que más me encuentro y que a mí mismo me pasa es la creencia de que tu futuro va a ser igual que tu pasado, ¿vale? Entonces, si tú realmente hasta este momento no has tenido éxito en no sé qué, pues asumes que la vida va a ser lineal y no tendrás éxito en el futuro. Y realmente eso nos limita en 1.000.000 de cosas, ¿no? Cuando una persona se sienta delante tuyo o mía para una mentoría, generalmente es porque tiene un problema, ¿no? Porque quiere tratar algo. Y tratar algo es fundamental porque lo ha intentado él solo y no lo ha conseguido. Y no lo ha conseguido porque en su histórico no lo ha conseguido. Y lo ha intentado no sé cuántas veces y al final llega a ti a ver si se le ocurre alguna forma mágica de tal. Entonces, primero, no hay magia, hay esfuerzo, hay crecimiento, como decíamos, y sobre todo lo principal es conseguir quitarle oye, que es que ese rollo del pasado no tiene que ser igual a tu futuro, ¿vale? Pero automáticamente en tu cabeza siempre te lleva a prolongarlo, ¿no? Es como va así y luego hay una línea de puntos imaginaria que tú la continúas. Entonces, parte de nuestro trabajo es cómo quebramos esa línea de puntos para que vaya hacia otra dirección, ¿no? Que conceptualmente la gente lo entiende, pero emocionalmente le cuesta mucho pensar
que no va a seguir la línea de puntos continuista. Entonces oye, he tratado de dejar de fumar 7 veces, no sé por qué esta vez va a funcionar. En el fondo hay algo que le dice, vas a seguir fumando, tío. ¿Vale? Entonces, pero bueno, hay gente, muchísima gente que deja de fumar. Ya está, no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente consigues hacer eso? ¿Ok? Y en la línea en lo que hablas, bueno, antes te he comentado un poquito sobre la cábala, que es la parte espiritual del judaísmo, ¿no? Pero bueno, si hablara del budismo o de cualquier otra sería casi todo igual, ¿eh? Todo. A mí me gustan mucho las religiones y leer de ellos, de todas, porque me gusta beber de todas las fuentes. Y últimamente estoy leyendo varios libros de cábala y me parece alucinante. Y es lo que estás contando. La cábala al final te está diciendo que hay un 99% de las cosas que pasan que no somos capaces de verlas. Son como un velo. La cábala habla de como un velo, que no deja de ser todo cuántico, y un 1% de realidad. Hoy en día la ciencia nos dice que del 100% de las cosas que vemos, solo un 5% son las que realmente percibimos, que es más o menos la cábala de lo que estamos hablando. Entonces él en la cábala habla de, te va a encantar esta parte, ¿no? La cábala habla de una parte que en hebreo, Satán quiere decir ¿cómo se dice? A ver si me... Sí. La persona que tienes enfrente, ellos hablan de una voz que te habla, que es tu oponente. Vale. El Yo lo hago con en los dibujos animados, ¿no? Cuando le sale el angelito y el demonio. Exactamente. Pues ese es tu oponente, el que te está diciendo lo contrario de lo que tú como tu mejor versión quiere hacer, ¿no? Pues es lo mismo. El oponente en la religión, realmente la cábala es una filosofía, no es una religión. Te habla del oponente y te habla todo el rato de cómo el oponente te sabotea, que es lo que tú estás hablando. Pero si te fijas en el budismo, hablan igual de esto. Hablan del trabajo con la mente y hablan todo igual. Pues ese oponente lo que te está diciendo es cómo tú tienes que trabajar a ese oponente. Lo tienes que trabajar de la siguiente manera. O tú tienes una reacción o eres proactivo. ¿Qué quiere decir? Que tú en tu vida reaccionas. Vamos a poner un ejemplo. Está la tableta de chocolate y reacciono comiendo mal. O paro, pienso, reflexiono y no me la como, proactivo. Entonces te dice que en toda tu vida tienes que no trabajar desde la reacción, sino siendo proactivo. Tienes que trabajar luchando contra ese oponente en todas tus decisiones. Que no deja de ser lo que hablamos siempre de la meditación, la que te da esas partes de reflexión antes de actuar. Es exactamente lo que tú estás diciendo ahora. Perfecto. Oye, me encanta esa reflexión. Porque al final todas las religiones parten de una dicotomía entre el bien y el mal, ¿no? Entre eso que tú dices de Dios, Satán, el bien, el mal, el yin y el yang, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces esa dicotomía te lleva siempre a, oye, ¿qué tengo que hacer para elegir el bien? Y como tú dices oye, tengo que tener una actitud proactiva. Porque luego está no, me dejo llevar por la providencia y tal. No, bueno, ojo, hay una parte de destino, providencia, lo que la gente quiera, pero si quieres llegar de aquí al otro lado, pues hombre, puedo esperar que Dios me traslade al otro lado de la carretera, pero la probabilidad de que lo haga es muy baja. O sea, yo tendría que moverme para llegar al otro lado. Por lo tanto, hay una parte de proactividad. Y la mayoría de las religiones, o todas, al final lo que te dan es como una guía. Te dan un guía burros de, oye, ¿cómo alcanzar el bien y alejarte del mal? Y entonces te dan una serie de preceptos. Y esos preceptos, pues, acaban muchas veces en hábitos y en rutinas. Entonces, hay una parte de esos hábitos y rutinas pues que están francamente bien. El hábito de orar. En cualquier religión siempre está el hábito de orar. El hábito de orar es como el hábito de meditar, de reflexionar. ¿Vale? Entonces, es un hábito... es que el precepto dice que tengo que rezar primero. A mí las obligaciones como que en este campo, como que no. Es decir, yo rezo si me da la gana. Si no tengo que... Arrepiéntete porque si no... A mí ese punto de castigo y tal... Cero, o sea, cero. Yo me crié, yo soy tradicional cristiano, yo me crié en el concepto de que el infierno existe pero está vacío, ¿no? Porque Dios es puro amor y por lo tanto, pues no va a haber nadie ahí, ¿no? Ya, ahora sí que pienso que puede haber alguno que otro, ¿no? Pero no deja de ser un concepto hasta pueril si te pones a pensar, ¿no? O sea, son conceptos para mí desde mi punto de vista, ¿no?
pero que es verdad que muchos de esos hábitos, y de hecho muchas de las rutinas estaban muy orientadas a la supervivencia y que las cosas estuvieran ordenadas. Es decir, no cometas adulterio. Bueno, pues porque para la familia es bueno, da estabilidad, da no sé qué, da no sé cuántos. Los musulmanes no coman cerdo. Bueno, es que en aquella época había un follón con la triquinosis de flipar y tal. Lávate antes de comer y no sé qué. Bueno, son medidas de higiene. Entonces, si te fijas, muchas prácticas que ya se han convertido en rituales y que en estos momentos son rituales, en el siglo XXI, tenían un origen que tenía mucho sentido. Tenía mucho sentido desde un punto de vista de perpetuar a mis fieles y que tengan mejor calidad de vida, ¿vale? O sea, el problema de nuevo es que luego se pervierten, ¿no? La Inquisición, el no sé qué, los atentados fanatistas y todas estas historias, ¿no? Pero en esencia lo que quieren es que sean mejor. Y en esencia yo creo que no soy un gran experto en muchísimas religiones, ¿no? Pero en esencia la inmensa mayoría de las religiones se llevan bien con las otras religiones. O sea, no, el problema es cuando tú te crees que no, la fe verdadera es la mía, ¿no? Y ahí, pues, a lo largo de la historia, las diferentes religiones que han tratado de imponer su religión a los demás. Ahí es donde yo creo que la cosa se complica. Porque, como tú bien dices, probablemente serían colegas. Aquí está la separación. Cuando hablamos, muchas veces hemos comentado cuando yo estoy en una cafetería y miro a una persona y te digo, podría ser mi hermano, podría ser mi padre, este señor. Solo pensar así ya me da pie a ayudarle. Entonces, en la religión el problema está en la separación. Nos vemos separados del otro, separados por pensamiento, política, religión. Hay una historia muy bonita que habla la Cábala, que te va a encantar además, Carlos. Ellos hablan del Big Bang, pero desde un punto de vista filosófico. La Cábala, de hecho, ya hablaba de la filosofía del Big Bang, pero de otra forma. Hablan de una jarra, hablan de algo más metafórico, ¿no? Pero fíjate la esencia, esto te va a encantar. A mí cuando lo leí dije, wow, me lo quiero quedar como un hechizo en mi creencia. Ellos dicen que cuando tú ves un roble, un árbol, realmente tú no estás viendo el inicio de ese roble, pero ese roble realmente nació de una semilla. La pregunta es, ¿tiene la semilla incorporada en el árbol? Por supuesto que tiene la semilla, pero no eres capaz de verla. Al igual que el ser humano y todas las personas, en esencia somos una semilla todos. Todos somos Dios, todos tenemos una parte de nosotros dentro de nosotros. Entonces esto representa que somos un roble y estamos unidos, pero no somos capaces de ver esa semilla. Totalmente, ¿no? A ese punto que en el fondo muchas de las religiones lo acaban de una manera u otra, nosotros somos parte de esa divinidad porque somos parte de ese todo, ¿vale? Entonces, en prácticamente todas está el tema de vivir armoniosamente con el otro, ¿vale? De procurar la paz, no la guerra. Pues eres un eslabón más. El manejo del ego muchas veces suele estar pendiente de todo esto, ¿no? Pero luego, efectivamente, hay muchas perversiones, ¿no? O sea, yo es verdad que trabajando con mucha gente de moral tradicional cristiana, yo hablo de gente que se descuida mucho en muchos aspectos, porque mi vida se entrega a los demás y digo, bueno, ¿y a ti? Bueno, entonces tiene esa mentalidad de que preocuparse por uno mismo es malo, eso es egoísmo, ¿vale? Entonces yo digo, mira, yo creo que eso viene de la moral tradicional cristiana, donde pensamos que dedicarnos a nosotros mismos es egoísmo y tenemos que dedicarnos a los demás. Pero es que ni siquiera el propio mensaje de Jesucristo era ese. Es ama a los demás como a ti mismo. Wow, la has clavado, tío. Enhorabuena. Entonces, realmente el como a ti mismo nos han educado en que eso está mal. Y es un enorme error, porque hay un problema que tú tratas muy bien, que es el de la autoestima. Entonces, muchos de los problemas vienen de esa falta de autoestima porque no está bien pensar en mí. ¿Cómo que no está bien pensar en ti? Tienes que pensar en ti, en tu SL, en cómo sales adelante y en ser mejor persona, porque si tú piensas en ti, por otro lado te vas a dar mejor a los demás. Si tú estás hecho una porquería, pues no vas a poder ofrecer tu máximo potencial. Me encanta esta parte, la has clavado. O sea, ¿cómo puedes ayudar más a los demás, o sea, a tus hijos, a tus amigos, al mundo, siendo tu mejor versión?
Esa es, siendo tu mejor versión. Hay un cuento de Gandhi que lo cuenta muy, muy guay, que a mí me encanta este cuento que dice, es real, esta historia. Dice que va una mujer a ver a Gandhi para decirle oye, que su hijo come mucho azúcar. Entonces le dice, Gandhi, por favor, si le habla a usted seguramente dejará de comer azúcar. Y Gandhi le dice, mire, venga de aquí un mes. La señora, que era de un pueblo de muy lejos, pues bueno, con todos sus ahorros, por no volver, se queda ahí un mes entero. Y al cabo de un mes aparece otra vez en la puerta de Gandhi y le dice, ya estoy aquí, ¿qué hacemos? Y dice, no, pues ya está, oye, hijo, deja de comer azúcar. Y la mujer le dice, oye, que mi hijo te ha hecho caso y va a dejar de comer azúcar, pero ¿por qué no me lo dijiste hace un mes? Y dice, porque yo comí azúcar. Entonces, representa, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, tú deja de comer azúcar, tú deja de procrastinar, tú deja de hablar mal de los demás. O sea, tú siempre tienes que ser la mejor versión de ti mismo. Correcto. Al final la gente, volvemos a la dicotomía esta de lo que digo versus lo que hago. ¿Vale? El típico padre que le dice a sus hijos, es malísimo fumar, como te vea fumando un día y te lo está diciendo encendiendo un cigarro tras otro, pues, espera, tío, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? O sea, al final el poder del ejemplo lo es casi todo, ¿no? Y también sin torturarnos, ¿vale? Porque es esa parte de autofustigarnos, y lo hablábamos ya en los últimos, que yo creo que se ha quedado ya como una expresión muy nuestra, los chupitos de cicuta, los chupitos de cicuta que nos metemos de pensamiento, ¿no? La calidad de pensamiento que hablo yo en el segundo libro, toda esa parte es muy relevante. No, es que no soy bueno porque he caído en esto, no, hoy tenía que haber entrenado tal y no lo he hecho, tal. Bueno, mañana es otro día, te quedan horas en el día, es decir, no hay que fustigarse, hay que esforzarse porque hay que crecer, pero ya está, o sea, no, la cantidad de gente que se tortura es descomunal, y que se tortura además muchas veces con historias del pasado y siguen, y digo, oye tío, ya, o sea, agua pasada no mueve molino, deja de pensar en esa movida. No, es que claro, aquella decisión que tomé, tío, cuando la tomaste, con la información que tenías, tú pensabas que era la mejor decisión que podías tomar. Por lo tanto, la tomaste bien tomada, seguro, con los criterios que tenías en aquel momento. Entonces, deja de torturarte con eso. Si ha habido un error, cámbialo. Hay una frase que, por cierto, esto creo que no la he mentido, que a mí siempre me ha resonado mucho, que dice, es un viejo proverbio chino, yo creo que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Que dice, un hombre sabio puede sentarse en un hormiguero, pero solo el necio permanece sentado en él, ¿no? Entonces, claro, te puedes equivocar, pero no. Yo recuerdo un jefe que me llamaba mucho la atención esta frase en negativo, porque decía, si me equivoco voy a ser consistente en el error hasta el final. Y yo decía, pues no, tío, si te has equivocado, rectifica, ¿no? O sea, me parecía una cosa como, en fin. Bueno, ¿qué más te cuentas? Pues a mí me gusta mucho ese del hormiguero. Yo una cosa que trabajo mucho, Carlos, y la invitación es a las personas si lo quieren hacer, es constantemente ver qué me está reflejando el mundo. Constantemente ver donde hay algo que me irrita, hay algo donde me equivoco, hay algo que me molesta. Porque la vida, en su eterna sabiduría, te está reflejando con el otro lo que tú tienes que aprender. Y esto lo hago a diario, con alumnos, con personas, cualquier cosa que me pasa en la vida, siempre estoy pensando, ¿por qué te irrita esto? ¿Por qué te has equivocado aquí? ¿Por qué? Entonces, te da pie a mejorar siempre. La vida es un reflejo. Y el ego, que también estabas hablando antes del ego, es la parte, ¿no? Cuando pensamos, oye, ¿por qué si hay un Dios y por qué si todos somos uno? ¿Por qué hay tanta maldad? Porque existe el libre albedrío, que no es más que el poder de elección que tú puedes elegir. Entonces, la maldad no está en ningún lugar, ni está en nadie que señalar. No hay ningún Dios que sea malo. La maldad está en uno mismo, en la elección que tomas. Tú eres el artífice de esa parte. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, y me voy ahora un poco de vareta, una guerra o una violación, o esa persona es la que está decidiendo, esa persona, no hay que señalar a nadie. Todo está en ti. Eres todo tú, tanto lo bueno y lo malo. Sí, el saber que hay una parte de nosotros mala, igual que hemos dicho que hay una parte de nosotros divina, es asumir nuestra vulnerabilidad y nuestra humanidad.
Y creo que el reconocerlo es el primer paso para controlarlo, ¿vale? Sin represión, pero con amor, con ejercicio de no, eso no está bien y esto está bien, ¿no? Y como decías, hay muchas cosas que decías, la vida es reflejo, ¿no? Y construyendo sobre eso, la vida muchas veces es espejo. Es decir, yo veo en los demás un montón de cosas que de repente me vienen y que me irritan, como dices tú, y que las veo en otros y me hacen como de perspectiva, me ayudan a verlo tal, o cosas que yo digo, fíjate este cómo está en esto, y digo, pues si eso mismo me pasa a mí, ¿sabes? O esto tal, y digo, si eso mismo, o sea, hay muchas cosas que tú dices, oye, yo esto me lo tomo mucho peor que este, o pasa no sé qué a ti. Entonces, toda esa parte, ahí, o sea, si estás con un nivel de sensibilidad y de crecimiento adecuado, encuentras un montón de señales en tu día a día cotidianas que realmente te impactan, ¿no? En eso el otro día hablando con Víctor, de nuestra comunidad, pues él me hablaba de un montón de señales que le están pasando. Víctor, bueno, pues es una persona que está pasándolo a nivel bastante complicado en temas de salud, pero sin embargo el tío es un testimonio de cómo afrontar las cosas y de cómo hacerlo, ¿no? Podemos hablar un poquito también, no, sin nombres, se menciona a Víctor porque yo creo que no. Sí, en este caso, Carlos, Víctor, podemos hablar de nombre porque de hecho me ha pedido que le haga un podcast porque quiere exponer al mundo y ayudar al mundo con su reflexión y cómo está en su punto de vida, o sea que puedes hablar de él completamente. Pues si quieres tú le puedes hacer un día un podcast y si quieres podemos hacer uno aquí con él, una entrevista, porque es un testimonio interesante y efectivamente parte de su propósito de vida en estos momentos es explicar desde su realidad cómo está viviendo una enfermedad muy complicada, cómo tiene, será en los próximos días, una operación muy, muy complicada que milagrosamente apareció en el último momento, porque en principio estaba desahuciado, ¿no? Y hasta aquí termina este capítulo y dirás, pero si queda lo más importante y lo más chulo. Pues bueno, todos los capítulos los generamos en Diario de Estoicos para que los puedas ver. Entra en Diario de Estoicos, que es nuestra comunidad, y podrás ver los capítulos hasta el final.